Ya hemos estudiado conjuntos donde sus elementos se escriben con llaves porque se escriben de uno en uno cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando hablamos de los números pares, decimos 2, 4, 6, 8, etcétera. Si hablamos de los números pares, y entonces entre dos de ellos ya no existen otros pares. Por ejemplo, entre el 2 y el 4 ya no hay entre ellos otro número par. Asimismo, entre el 4 y el 6 ya no hay otro número par. Entre el 6 y el 8 ya no hay otro número par entre ellos. Entonces, en estos casos es cuando decimos, bueno, los escribimos de uno en uno, esos son todos, y se escriben con llaves. Eso es el primer tipo de conjuntos que aprendimos. Los intervalos también vimos que son un tipo de conjunto más general. Empezamos con un problemita que dice que según el pronóstico del tiempo, la temperatura mínima para el día de hoy es 17 grados y la máxima 25 grados. Bueno, la temperatura menor es 17, la mayor es 25. ¿Qué temperaturas se pueden presentar durante el día? Habíamos dicho que puede ser 17 grados, puede ser 18, puede ser 21.3, porque la temperatura es una cantidad, una variable continua que sí permite medios. Yo puedo decir aquí una temperatura 24.9. Si quisiera generalizar un poquito más, puedo decir 24.99. Quiere decir que entre dos temperaturas, 17 y 18, siempre existen o pueden existir temperaturas entre ellos dos. Puedo decir aquí que está el 17.4. Y podemos inventarnos otras temperaturas, lo cual nos tiene en una situación de que no podemos escribir sus elementos con llaves porque son demasiados. Y podemos decir incluso que es imposible hacerlo porque podrían ser incluso infinitos. Entonces aquí es cuando recurrimos al concepto de intervalo, donde todas las temperaturas se escriben simbólicamente entre corchetes, desde 17 hasta 25. Serían todas las posibilidades. Y aquí tener cuidado porque no es lo mismo escribirlos entre llaves que escribirlos con corchetes. Si están entre llaves, ya dijimos, significa que solo hay dos, el 17 y el 25, no hay más. Pero si escribimos con corchetes, indica que hay todos los números, todas las temperaturas posibles, desde el 17 hasta el 25, incluidas todas. Ahí está el 18, el 20, el 24.3. Entonces aquí tenemos dos números y aquí tenemos infinitos números. Esa es la diferencia. Y que el intervalo nos da una forma más general de estudiar los conjuntos. Bueno, de una forma similar estudiamos el otro problemita de una empresa que requiere contratar personal con el requisito de que sea mayor de edad pero menor de 40 años. Entonces, de igual manera, edades aceptables, 18 es válido porque ya se es mayor de edad, 24. Y habíamos mencionado casos particulares, como puedo decir 30 años y 4 meses. 30 años y 4 meses y 15 días. Entonces, podemos ver que la variable tiempo se puede dividir también en muchas partes. De manera que
no podemos escribir todas las edades desde 18 hasta 40 con llaves, porque no las podemos escribir de una en una. Son muchas, entonces digamos que son infinitas posibilidades, porque podríamos considerar incluso días, segundos, si nos ponemos muy estrictos, porque aunque en la realidad tal vez no es así, pero técnicamente es posible. Entonces aquí el intervalo, cuando nos preguntan el intervalo de las edades, como ya hemos dicho, es el intervalo desde 18 hasta 40, con la indicación de que el 18 sí se permite, el corchete va hacia adentro, pero 40 no. Entonces el corchete se indica hacia afuera, lo cual significa que el 40 no se toma en cuenta. Sí se toma en cuenta el 39.5, 39 años y 11 meses, ese sí, pero el 40 no. Entonces así es como se escribe. Corchete hacia adentro incluye el 18, corchete hacia afuera no incluye el 40, sí los que están muy cerca. Bien, bueno, después ahí teníamos una definición. Bueno, repaso, un intervalo de una manera sencilla, un intervalo de números reales o simplemente intervalo es un subconjunto de números reales. Un subconjunto de números reales. Se puede entender un intervalo también como una parte de la recta numérica. Un intervalo se puede representar en tres formas: notación de corchetes, conjunto por comprensión y gráficamente. Bueno, si un ejercicio viene con llaves, se responde con llaves. Si un ejercicio viene con corchetes, se responde con corchetes. Bien, aquí vamos a repasar los diferentes tipos de intervalo por teoría. Bueno, el primer caso, intervalo cerrado, recordemos. Si el corchete se dibuja hacia adentro, significa extremo, o ese límite está cerrado. Y 7 también tiene corchete hacia adentro. En ambos está cerrados los corchetes. Entonces, cerrado significa que ese extremo sí se incluye. 2 pertenece al intervalo y 7 también. Aquí abajo el intervalo está abierto, corchete está hacia afuera y aquí también. Eso significa que menos 4 no es un elemento del intervalo y el 0 tampoco, por tener corchete hacia afuera. Entonces ahí se dice abierto. En este caso tenemos un corchete hacia afuera y el otro corchete hacia adentro. Corchete hacia afuera me va a indicar que menos raíz de 5 no pertenece al intervalo, pero como en pi está corchete hacia adentro, entonces pi sí pertenece. Pi pertenece, pero menos raíz de 5 no. Ok, veamos otros detalles. Vamos con este primer intervalo, hagámoslo gráficamente. El intervalo de 2 a 7. Recordemos que el intervalo, al representarlo con el rectángulo, indica que no solo se trata del 2 y el 7. Por ahí está el 3, el 4, el 5, el 6,9, el 4,823. Infinitos números que se pueden encontrar entre el 2 y el 7, que son los extremos, los límites. Todos estos números están representados con una X que indica o se refiere a todos los números que están ahí en ese intervalo. Van a ser números que están a la derecha del 2, por lo tanto son mayores que 2, y están a la izquierda de 7, por lo tanto son menores.
Entonces, estos números X son números que a la vez son mayores que 2, menores que 7. Al tener bolita rellena, indica que ese extremo está cerrado. Entonces decimos que son números mayores que 2 o iguales que 2. Y también son menores que 7, pero puede ser igual a 7. Entonces eso es lo que escribimos aquí en el conjunto por comprensión, que es el conjunto de los X, tales que X pertenece a los números reales, y simplemente indicamos la característica del conjunto, que son los números X que están entre 2 y 7. Como aquí dice que está cerrado, círculo relleno, entonces aquí se escribe menor o igual, porque cerrado indica que incluye al 2 y también incluye al 7 porque estaba cerrado en ese extremo. Entonces, por esa razón, aquí también aparece menor o igual. Ok. Entonces, dos conceptos antes de continuar: cerrado y abierto. Si está cerrado, corchete tiene que ir hacia adentro. Si está abierto, corchete tiene que ir hacia afuera. Si está cerrado, bolita rellena. Si está abierto, va bolita sin rellenar. Si está cerrado, indicamos menor o igual o mayor o igual, porque el igual incluye el extremo. Y si está abierto, tiene que ser estrictamente menor o mayor. Bueno, intervalo abierto, menos 4 está con el corchete afuera, está abierto, no pertenece. No pertenece, va bolita sin rellenar. No pertenece, va solo menor. 0, corchete hacia afuera, está abierto. Entonces, bolita sin rellenar porque está abierto. No pertenece, entonces va menor. El que sigue, intervalo semiabierto. Corchete hacia afuera en menos raíz de 5, entonces bolita sin rellenar y estrictamente menor. En pi, corchete hacia adentro, está cerrado, entonces bolita rellena en pi y por lo tanto se puede escribir menor o igual, que sí puede ser igual a ese extremo porque está cerrado. O podemos verlo al revés. Primero corchete hacia adentro en un medio, lo cual significa que sí pertenece, bolita rellena y escribimos menor o igual, que puede ser igual. En cambio, en 3 tenemos el corchete hacia adentro, hacia afuera, significa abierto. Significa que ese 3 no pertenece, por lo tanto la bolita va sin rellenar y así aquí solo va menor. Ok. En el caso que sigue, tenemos intervalos con un solo extremo. Tal vez si lo vemos gráficamente, aquí en este extremo tenemos 10 que está abierto y del lado izquierdo no tenemos límite. El intervalo continúa infinitamente hacia la izquierda con números
infinitamente grandes y negativos, y no tenemos límite del lado izquierdo. Entonces por ahí está el número x. Como x está a la izquierda de 10, es menor. Por eso aquí va menor. ¿Por qué x es menor? Por estar x al lado izquierdo. Y solo se escribe menor porque aquí estaba abierto. Ok. En este otro caso, menos 2 está cerrado. Entonces quiere decir que si el valor de x puede ser igual a menos 2 por estar cerrado, y por estar a la izquierda significa que x es menor. Por eso aquí está menor o igual, que x es menor o igual que menos 2. Ok, de repente me brinqué detalles de los corchetes, pero bueno, ya está repasado. Ok, aquí tenemos la situación inversa. Menos 1 es el extremo izquierdo y del lado derecho no hay límite, llega a más infinito. Entonces, los números que pertenecen al intervalo son números x, por ahí está 0, 1, 2, 2019. De hecho, no lo mencioné aquí, pero por ejemplo, aquí estaba el menos 2, entonces por ahí está el menos 3, menos 4, menos 5, menos 2019, menos infinito. Todos esos números son los numeritos x. Ok, en el caso que tenemos aquí, estos numeritos van hacia la derecha, los positivos. Entonces, los números x, por ir hacia la derecha del menos 1, son mayores. Todo lo que esté a la derecha del menos 1 van a ser números mayores. Por eso aquí dice que x es mayor que menos 1. Y bueno, evidentemente, al decir que es mayor, que la bolita está sin rellenar, es que es abierto, por eso aquí el corchete está hacia afuera. Entonces son detalles ahí conocidos. Bueno, el último caso, similar, 7 tiene el corchete hacia adentro, es cerrado, por lo tanto bolita rellena en 7. Y como va hacia más infinito, por ahí está el 8, el 8,5, el 2019,25. Son infinitos números representados con la letra X, que por estar al lado derecho, entonces significa que X es mayor que 7. Y como está cerrado, puede ser igual. Por eso X mayor o igual que 7. Bueno, mucho se practicó esto, por eso no lo he tratado con demasiados detalles, porque la intención es nada más repasar para el examen. Hay otros detalles que se supone que ya debemos manejarlos, o aquí con el repaso ya creo que debe estar esto bien clarito. Bueno, aquí teníamos una práctica al respecto, donde nos dan un intervalo en una de las notaciones y expresarlo en las otras dos. Tenemos en la primera columna la notación en corchetes, en la segunda columna el conjunto por comprensión y en la tercera la representación gráfica. Nos dan una y completar las otras dos. Bueno, el intervalo desde menos 3 hasta 5 cerrado en ambos. Gráficamente sabemos, cuando representamos una recta con un extremo en menos 3 y el otro en 5. El intervalo está cerrado en los dos, por tanto va bolita rellena. Y por aquí están los números x.
que son a la derecha de menos 3 y a la izquierda de 5, mayores que menos 3 y menores que 5. Entonces eso simplemente en comprensión es el conjunto de los x tal que x pertenecen a los números reales con menos 3 entre x y 5. Perdón, x entre menos 3 y 5. Entonces, como ambos están cerrados, simplemente decimos menos 3 es menor o igual que x y x es menor o igual que 5. Ok. Bueno. El que sigue nos dan el conjunto por comprensión. Está entre 3 y 7. Ese es el intervalo gráficamente, entre 3 y 7. Donde aquí solo dice menor, entonces aquí va abierto. Y aquí dice menor o igual en 7. Entonces en 7 va cerrado. Entonces en el intervalo en corchetes de 3 a 7 es 3 con el corchete hacia afuera porque está abierto y 7 con el corchete hacia adentro porque está cerrado. Ok. Bueno, los que siguen ya están trabajados en clase. Hagamos los que tienen infinitos para hacer uno diferente. Este solo dice x menor que 0. Entonces, los números que son menores que 0 deben estar a la izquierda en la recta numérica porque son menores. Entonces aquí está el 0. El intervalo debe ir hacia la izquierda porque los menores van a la izquierda. ¿Hasta dónde? Hasta menos infinito, porque no hay límite. No nos están dando un límite izquierdo. Y como solo dice menor, quiere decir que el extremo va abierto. Y los intervalos se escriben de izquierda a derecha. No se dice de 0 a menos infinito. Es de menos infinito a 0. Donde infinito siempre va abierto. 0 en este caso. Solo decía menor. Entonces va abierto. Bueno, algunos detalles que son muy memorísticos. Aquí no se escribe el infinito y aquí no se escribe x. Y aquí usted puede escribir todo lo que quiera. Ok. Entonces repito. En el conjunto por comprensión no se escribe el infinito. En los corchetes no se escribe x. Ok. El caso que sigue dice que es un intervalo desde raíz cuadrada de 3 hasta más infinito. Entonces los números x están del lado derecho. Del lado derecho de raíz de 3, por lo tanto son mayores. No hay límite. Entonces cuando no hay límite solo se escribe una relación sencilla, mayor o menor nada más. Entonces x tal que x pertenece a los números reales. X está al lado derecho, es mayor que 3. Mayor estricto que raíz cuadrada de 3, perdón. Y la raíz está
indicada con bolita sin rellenar, o sea, está abierto ahí. Y entonces se deja solo mayor. Y el corchete, los intervalos se escriben de izquierda a derecha desde raíz de 3 hasta más infinito. Infinito siempre va abierto y en este caso la raíz también va abierto, corchete hacia afuera. Ok, vamos con el último caso. Dice el intervalo desde menos infinito hasta menos 1 cerrado. Entonces, desde menos infinito hasta menos 1 cerrado. Entonces, ahí están los números x que están del lado izquierdo. Por lo tanto, x tiene que ser menor que menos 1. Entonces aquí x tal que x pertenece a los números reales. X es menor, pero como está cerrado, puede ser igual. Y aquí menos 1. Ok. Bueno, esa era una parte de los ejemplos. Aquí vamos a ver algunos detalles en la práctica. Se trata de escribir los símbolos, pertenece, no pertenece, conjunto, no es subconjunto. Ya hemos dicho, cuando se relaciona un número, un numerito solito con un conjunto, se usa pertenece, no pertenece. Y cuando se relaciona un conjunto con otro conjunto, se usa subconjunto, ¿es subconjunto o no es? Ok, 4 es un numerito nada más, entonces pertenece al intervalo porque está cerrado en 4. Entonces este extremo cerrado pertenece. El que sigue, 3, no pertenece porque este extremo está abierto en 3 y el extremo abierto no pertenece. El 5 sí pertenece porque está cerrado. El que sigue, menos 5, pertenece al intervalo. Porque recordemos que un intervalo no son solamente los extremos, indica infinitos elementos. Entonces, en la recta numérica tenemos del lado derecho el 0, del lado izquierdo menos 10. Y entre ellos está el menos 5, o sea que el menos 5 pertenece a ese intervalo. Que por cierto está cerrado en menos 10, abierto en 0. Entonces, menos 5 es un número que está dentro del intervalo. O sea, pertenece al intervalo. El que sigue, 9 no pertenece al intervalo porque está abierto en ese extremo. Ok. Por aquí, menos 20 no pertenece al intervalo porque está fuera del intervalo. Menos 15 está a la izquierda del menos 10. Por aquí tenemos menos 11, menos 12, menos 13, menos 14. Bueno, y menos 20 está fuera del intervalo. Entonces, no pertenece. Menos 10 sí pertenece porque está el intervalo cerrado en ese extremo. Y hasta ahí. Con el uso de pertenece, no pertenece. Aquí se trata de un intervalo comparado con otro intervalo. Son dos conjuntos, por lo tanto se usa subconjunto o no es subconjunto. Entonces, el intervalo, bueno, podemos representar, aquí necesitamos estos numeritos, el 1, el 2,
4, el 5. Entonces el intervalo de 2 a 4, que está cerrado en 2 y en 4, que si está incluido en el intervalo de 1 a 5, sí, sí está incluido, por lo tanto ese intervalo de 2 a 4 es subconjunto del intervalo de 1 a 5. Aquí he observado que algunos estudiantes de casualidad hacen este rectángulo más grande, pero eso no es ningún problema. Aquí el asunto es con los numeritos, nada más que este espacio está dentro de este. Entonces, eso es lo que nos interesa, que los números que están entre el 2 y el 4, todos están entre el 1 y el 5. Entonces, la relación es que sí tenemos un subconjunto. Ok, el que sigue dice el intervalo de 3 a 7. Sí, pero se me fue la onda aquí no va este. Hay que compararlo con el intervalo de 0 a 6. Entonces ocupamos un 0, un 3, un 6 y un 7. El intervalo de 3 a 7 está cerrado en ambos extremos. Y el intervalo de 0 a 6 está abierto en 0 y abierto en 6. Bueno, evidentemente este intervalo de 3 a 6 no está dentro del intervalo de 3 a 7, perdón, no está dentro del intervalo de 0 a 6. Está quedando de un pedacito por ahí, esta parte. Entonces no es un subconjunto del intervalo de 3 a 7, no es un subconjunto del intervalo de 0 a 6. Ok, aquí tenemos 2 con el uso de infinitos. Entonces, tenemos un intervalo de menos 2 a más infinito, que si está dentro del intervalo de menos 1 más infinito. Bueno, hay que respetar el orden. El menos 2 en la recta numérica está a la izquierda del menos 1. Bueno, porque por ahí está el 0, el 1, el 1,5, el 2019, etcétera, hasta más infinito. Entonces, el intervalo de menos 2 más infinito con menos 2 cerrado, que sí se puede considerar dentro del intervalo de menos 1 más infinito. Entonces, que si este intervalo está dentro de este, que si este está dentro de este, pues evidentemente no, por este pedacito. Entonces no es un subconjunto. Ok, digámoslo así, el conjunto azul es el grande y el conjunto en rojo es el pequeño, y está diciendo que si el grande se puede decir que está dentro del pequeño, pues no. Una situación similar se puede hacer con estos dos. No la voy a hacer. Este sería el conjunto pequeño, el grande. Bueno, rápidamente, a petición, sería
necesitamos un menos 7 y un 7. Entonces hay uno que viene de menos infinito hasta menos 7, con menos 7 abierto, y el otro de menos infinito a 7 con 7 cerrado. Entonces queda claro que el conjunto más pequeño es el que llega hasta menos 7, que en efecto está dentro del conjunto que llega hasta el 7. Entonces aquí sí podemos decir que es un subconjunto, y en el otro me equivoqué porque aquí era que no es subconjunto. Ok, en este caso tenemos en el ejercicio 4, son ejercicios de unión e intersección de intervalos. Voy a hacer algunos. Bueno, el ejercicio de la A unión B. Entonces tomamos en cuenta los intervalos A y B. Entonces los representamos en una recta donde tenemos por aquí está el 2, 4, 7, 9. Entonces el intervalo de 2 a 7 es A, y el intervalo, donde ambos extremos están cerrados, y B es el intervalo de 4 a 9, donde ambos extremos están abiertos. Entonces la unión de ellos es todo, desde donde empieza hasta donde termina. Empieza en 2, termina en 9, todo junto, todo unido. Entonces la primera pregunta donde dice A unión B es todo desde 2 hasta 9, respetando simplemente el 2 estaba cerrado, se responde cerrado, y 9 estaba abierto, se responde abierto. Luego la intersección es que comparten esos dos intervalos. El intervalo A es desde 2 a 7, y el intervalo B es Entonces, ¿cuál es la zona que comparten, que tienen en común? Es esta zona, desde 4 hasta 7. Donde están las rayas dobles es porque ahí se intersecan, o se puede ver simplemente donde se cruzan ellos dos, se cruzan en el intervalo de 4 a 7. Esa sería la intersección, el intervalo de 4 a 7, donde respetamos que el 4 está abierto y 7 estaba cerrado. Ok, veamos por ejemplo estos dos. Entonces aquí D es el intervalo de menos infinito a 1 abierto. Pongámoslo como por aquí, de menos intervalo a, de menos infinito a 1 abierto. Ok, y el otro es E de 0 a 10, ambos cerrados. Entonces 0 está un poquito a la izquierda del 1, de 0 a 10 ambos cerrados.
La unión de ellos es todo unido, todo se une. Entonces es desde menos infinito hasta 10. Infinito siempre va abierto y 10 en este caso respetamos que está cerrado. Así estaba. La intersección es que comparten. Podemos hacer líneas hacia un lado y no lo indiqué aquí, perdón, el que está en azul es D y el que está en rojo es E. Entonces para E voy a hacer las líneas hacia el otro lado que comparten, donde se cruzan en el intervalo de 0 a 1. Ahí está la intersección, donde 0 está cerrado y 1 estaba abierto. Entonces así lo dejamos. Voy a rescatar un detalle nada más, porque todo esto debe estar en el cuadernito, ya se trabajó, estamos repasando ideas. En este va a quedar la unión de menos infinito hasta más infinito. Al hacer la gráfica, esto es lo que va a quedar. O sea, toda la recta. Recordemos entonces que eso significa que ese intervalo es igual a los números reales. Toda la recta, desde menos infinito hasta más infinito, son todos los números reales. Ok, hagamos los últimos. Ocupamos A y D. Entonces necesitamos 1 y por ahí el 2 y el 7. A es el intervalo de 2 a 7. Cerrados ambos. Bien cerrados. Bien rellenos. Y D es el intervalo de menos infinito. Hasta 1 con 1 abierto. La unión no se puede escribir como una sola expresión porque aquí tenemos un vacío. Aquí no hay números, entonces no se puede hacer un solo intervalo. Simplemente se expresa que es la unión de esas dos partes, de menos infinito a 1, que está abierto, y eso se une con el intervalo de 2 a 7. Bueno, aquí con este lápiz a mí me cuesta a veces escribir algunas cosillas. Ya se me ocurrió, bueno. Ok. Hay que practicar los que están en el cuadernito, con las respuestas que están ahí, hacerlos en hojas aparte. Todo se trabajó en clase con mucha paciencia. Sin embargo, retomar detalles aquí que es importante. Entonces, en el examen, si sale un ejercicio de unión-intersección con llaves, se responde con llaves. Si sale un ejercicio de unión-intersección con corchetes, se responde con corchetes. Recordar con llaves es contarlos de uno en uno. Son 2, son 3, son 4, etcétera, no sé. O pueden ser infinitos de uno en uno, pero eso es lo que mencionamos en las llaves. Y los intervalos solo se escribe dónde empieza el intervalo y dónde termina.
expresiones como, por ejemplo, el intervalo de 2 a 7, por ejemplo, y me escriben 2, 3, 4, 5, 6, 7, esto está mal utilizado, inmediatamente se elimina. Eso corresponde a una pérdida de puntos. Entonces, tener cuidado con ese tipo de respuesta, que en la tarea mucha gente me falló y me escribieron respuestas con intervalos así. La respuesta es, si fuera este caso, ¿dónde empieza en 2, termina en 7? Bueno, está cerrado o está abierto, pero ¿dónde empieza, dónde termina? Cuando son corchetes. Y con llaves, más sencillo hacer detalles de los elementos de uno en uno separados por coma.